Hermanos, gracias damos al Señor que nos da este privilegio tan inmenso de poder exponernos a su palabra. Ha sido una misericordia increíble que Dios pueda usar a alguien tan débil como yo para exponer su poderosa palabra. Espero que ustedes puedan ser bendecidos al escuchar este sermón y, y que Cristo, sobre todo Cristo, sea glorificado por medio de él. Quiero, hermanos, leerles las letras o los versos de un salmo antiguo, muy antiguo. Probablemente se escribió allá a principios, o no principios, sino a mediados del primer siglo, hace casi 2000 años. Y dice así: al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados en su propia sangre, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre, a él sea la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Sin duda, hermanos, es un corto pero preciosísimo salmo. ¿Te imaginas cómo te sentirías entonando esa alabanza en tu iglesia, en la seguridad y en la confianza y la comodidad de tu iglesia? Sin embargo, ese himno no fue cantado en un lugar de quietud y de seguridad. Hermanos, este himno fue entonado por un grupo de jovencitas creyentes cristianas mientras eran devoradas por las fieras en un coliseo romano bajo el gobierno del despiadado emperador romano Nerón prima- eh, en el primer siglo. Este, este fragmento lo tomé de un libro que se titula El mártir de la catacumba, un libro que leí hace años, hermanos, y que verdaderamente impresionó muchísimo. Y permítame leerle cómo concluye esta pequeña porción de la narrativa. Dice este libro: mientras adoraban a Dios en su martirio, una por una fueron silenciadas, ahogadas con su propia sangre, agonía y muerte. Uno por uno los clamores y contorsiones de angustia se confundían con exclamaciones de alabanza, y estos bellos espíritus juveniles, tan heroicos ante el sufrimiento y fieles hasta la muerte, llevaron su canto hasta unirlo con los salmos de los redimidos en las alturas. Qué conmovedora e inspiradora historia. Qué determinación tan decidida de adorar a Dios en medio de las peores circunstancias. Definitivamente nos invita a escuchar esa historia, nos invita a reflexionar y a preguntarnos si estamos dispuestos a dar a Dios una genuina adoración independientemente de la circunstancia que estemos atravesando. En medio de las luchas, las pruebas, las dificultades que nos agobian, ¿a qué estás echando mano para cobrar fuerzas y adorar a Dios con una adoración digna de tan grande Rey? Precisamente, hermanos, contestar esa pregunta es el propósito del sermón que deseo compartirles en esta ocasión, un sermón que he titulado Razones para una adoración verdadera. Lo basaremos en el Salmo 138, al cual les invito a abrir sus Biblias para que le demos lectura. Y el texto dice así: Salmo de David: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová,
es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias por haberme dado a Cristo. Gracias por esta maravillosa oportunidad de poder exponer tu palabra, Señor. Permite que lo pueda hacer con pasión, con poder, con precisión y que pueda exaltar a Cristo por medio de la exposición. Que mis hermanos puedan ser edificados, fortalecidos e impulsados, Señor, a ofrecerte una adoración verdadera, genuina, en todas circunstancias. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, a través de este pasaje, el Señor nos enseña que los creyentes genuinos estamos llamados a ofrecerle una adoración verdadera, motivada por las perfecciones de su carácter. El propósito es que podamos glorificarle en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Este salmo es un salmo de David y es una invitación a adorar a Jehová. Si bien es cierto que no tenemos muchos datos de la situación en que se encontraba el salmista, David mismo declara haber sido librado de una situación de angustia en el salmo. También es importante saber que este salmo fue compilado por primera vez para ser escuchado por los israelitas que volvían del exilio babilónico. En este salmo veremos, amados hermanos, al menos tres razones por las cuales los creyentes genuinos estamos llamados a ofrecer una adoración verdadera a Dios, a fin de que le glorifiquemos en cualquier circunstancia. Tres razones por las cuales los creyentes genuinos estamos llamados a ofrecer una adoración verdadera a Dios a fin de que le glorifiquemos en cualquier circunstancia. ¿Cuáles son estas razones? En primer lugar, por su misericordia abundante. Versículos del 1 al 3. Amados, en estos versículos podemos apreciar la razón primaria que impulsa al salmista a expresar adoración sincera al Señor. El Hesed o la Hased de Dios. Una palabra que tiene un significado muy amplio en el idioma hebreo, pero que denota la infinita bondad de nuestro Dios, su amor, su misericordia, entre otras cosas. David había podido experimentar de manera tangible esa misericordia de Dios. Y aunque no tenemos una información exacta de cuál era la situación del salmista al escribir este salmo, algunos presumen que es una respuesta de gratitud del salmista a la liberación que obtuvo de parte de Dios mientras era perseguido por Saúl, el rey que pretendía quitarle la vida. Otros creen que es una ofrenda de gratitud de David a Dios por haberle exaltado a la posición de un rey. Este conocimiento vivencial del salmista acerca de precisamente esta perfección del carácter de Dios, Hased de Dios, le provee una fuerte convicción suficiente para que todas sus emociones estuvieran involucradas precisamente en adorar al Dios vivo y verdadero. Y es lo que él declara cuando dice, te alabaré con todo mi corazón. Y no, hermanos, no se refiere al órgano como tal, sino que aquí es una referencia a la plenitud de todo el ser interior del salmista. David estaba determinado a adorar a Dios tan genuinamente que eso involucraba todos sus anhelos, todos sus deseos, incluso todos sus pensamientos. Esa es la adoración de verdad que exalta la gloria de nuestro Dios. Qué distante, hermanos, a veces está esta escena de lo que nosotros vemos en muchas de nuestras iglesias, lamentablemente, donde hay creyentes que cantan alabanzas a Dios solo del labio para afuera. Y siendo sincero, hermanos, a veces pudiéramos descuidarnos y nosotros mismos caer en esta tentación. Y me hace recordar cuando Jesús reprendía a aquellos religiosos de su época y les decía, citando las palabras del profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Y es que a veces
Los mismos cristianos que cantan dentro de un templo después niegan al Señor en público por temor a no encajar en la sociedad o no a ser aceptados por aquellos que le rodean. Pero ese no es el caso de David. Eso no es lo que vemos en este precioso salmo de alabanza. La belleza del Señor revelada en su misericordia había impactado el corazón de David de tal manera que incluso él no sentía ni una gota de vergüenza de proclamar la gloria de Dios delante de quien fuera. Delante incluso de aquellos que adoraban a dioses falsos en los pueblos que le rodeaban, lo cual se pone de evidencia cuando más adelante el salmista declara, ahí en este mismo versículo, delante de los dioses te cantaré cantos. Y yo sé, hermanos, si ustedes han leído un poco acerca del trasfondo o de los comentarios de este salmo, que algunos creen que esa frase hace referencia a los poderosos de la tierra, a los jueces, a los magistrados. Incluso, hermanos, la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, lo traduce como delante de los ángeles. Pero indistintamente lo que pudiera significar este texto, el salmista, el punto es que David está determinado a adorar a Dios sin ningún tipo de vergüenza delante de toda persona y de todos los poderes del universo. Esa disposición que reafirma, esa disposición del corazón de David, él la reafirma en el versículo 2, cuando dice, me postraré hacia tu santo, hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. ¿Mm? Aquí la palabra postrarse, hermanos, denota rebajarse delante de uno que se considera que es mayor. Aquí alabaré tu nombre. El objeto de la alabanza de David es el nombre de Dios. Y aunque ahora no se menciona el nombre de Dios, más adelante en este salmo se cita 5 veces Jehová, nombre personal de Dios, el gran yo soy, el Dios del pacto, hacia su santo templo. Interesante declaración de David. Hermanos, no es una declaración del templo de Salomón. El templo de Salomón no había sido construido para los días de David. Aquí es una referencia a un lugar de adoración. El templo significa, o significaba en sentido general para todos los israelitas, el lugar de la presencia de Yahweh. Puede haber sido el tabernáculo o cualquier otro lugar, pero el sentido de esta expresión de David denota orar o adorar a Dios en dirección a su presencia, y eso implica la intención de adorar a Dios conforme a su voluntad. Seguidamente, David nos introduce el, el, la razón principal que lo motiva a esa adoración. Segunda parte del versículo 2. Por tu misericordia. Por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hermanos, Dios es digno de ser adorado porque Él es el infinitamente misericordioso Dios. David añade aquí a su misericordia su fidelidad. La misericordia de Dios y su fidelidad siempre van tomadas de la mano. El Dios, es que Dios es perfecto en todos sus atributos, hermanos. Y Dios no puede ser santo y dejar de ser amoroso, o ser justo y dejar de ser misericordioso. No, Él es perfecto en toda su plenitud. Dios bondadoso y misericordioso es fiel en cumplir todas sus promesas para la gloria de su nombre. La misericordia de Dios y su fidelidad se ven aquí las dos tomadas de la mano. Él es el Dios bondadoso y misericordioso que es fiel en cumplir todas sus promesas para la gloria de su nombre. Como vemos en el versículo 3, el salmista había sido o había conocido vivencialmente la misericordia del Señor. Dice el verso 3, el día que clamé, me respondiste. Dios, ese Dios misericordioso, ese Dios bondadoso, ese Dios infinitamente bueno, ese Dios que es amor,
había escuchado el clamor del salmista y le había librado de su aflicción. No sé cuál fue, distintamente la que haya sido. Una aflicción que no debió haber sido ligera, porque provocaba que el corazón de David desmayara. Y es lo que dice él al final del versículo 3, que Dios no solamente le escuchó, sino que intervino y fortaleció su corazón. Me fortaleciste con vigor de mi alma. En hebreo esa palabra, hermano, se traduce como vivificar. Vivificaste mi alma en medio de la aflicción. Me permitiste cobrar nuevas fuerzas en medio de la aflicción. Y esa experiencia vivencial de David con la jased de Dios, con la misericordia de Dios, estallaba en su corazón un deseo de adorar, y fue lo que lo motivó a proclamar estas preciosas palabras. Ahora, hermanos, cuando los lectores de este salmo leyeron por primera vez, ellos leyeron por primera vez estas palabras, ellos venían regresando de un exilio forzoso en Babilonia. El pueblo de Israel ahora arribaba a su tierra de haber atravesado un sinnúmero de aflicciones. Pero no solamente eso, ellos venían ahora a una tierra donde su ciudad estaba destruida, donde su templo estaba destruido. Ellos necesitaban escuchar una palabra como esta que impulsara sus corazones a adorar a Dios, no por las circunstancias que ellos estaban viviendo o habían vivido, sino por lo que Dios es en sí mismo. Qué tremendo. Wow. Hermanos, así como Dios mostró su misericordia a David y también la mostró a Israel, Él también nos ha mostrado nosotros su misericordia por medio de su Hijo. Y he orado mucho al Señor para poder controlar mis emociones al punto de que pueda continuar con el sermón, pero creo que va a ser algo muy difícil. Y esta vez no me voy a disculpar por eso. A Dios sea toda la gloria. En Cristo, hermanos, Dios nos ha mostrado la más grande expresión de su misericordia y nos ha librado de las más grandes aflicciones, de la más grande aflicción que puede un ser humano experimentar al estar alejado de Dios y bajo la ira de un Dios santo que ha de juzgar el pecado. Nos ha librado del castigo eterno a causa de nuestras rebeliones. Aleluya. En Cristo hemos alcanzado misericordia. Sí. Nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblos. Recuerde ese tiempo en que vivíamos alejados de Dios y alejados de sus promesas. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Bueno, recuerda Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Yo te pregunto, hermano, ¿acaso esto no hace saltar de gozo tu corazón? ¿Acaso estas palabras, escuchar esta maravillosa perfección del carácter de Dios, no hace estallar en ti el deseo de adorar a Dios con todas las fuerzas de tu corazón? ¿No es esta una razón de inmenso poder para estar profundamente maravillados ante la infinita misericordia de Cristo, la que nos ha manifestado a través de su muerte sustitutiva en la cruz? ¿Cómo podríamos nosotros, de verdad, hermano, cómo podríamos mantenernos indiferentes ante la presencia de Dios y no desear elevarle todo nuestro ser en adoración cuando esas palabras y ese conocimiento está vivo en nuestras mentes? Eso sería imposible. Al único Dios vivo, al único Dios verdadero, que es digno de recibir toda gloria y honor, a aquel que nos salvó, a aquel que su vida dio a nuestro favor y nos libró de condenación, a él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Así nos dice Judas, capítulo 1, verso 25. Y recuerden, hermanos, que estamos viendo a través de este pasaje tres razones por las cuales los creyentes genuinos estamos llamados a ofrecer una adoración verdadera a Dios.
a fin de que le glorifiquemos en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Y ahí tenemos la primera, por su infinita misericordia. Ahora también, hermanos, la segunda razón es por su gobierno soberano. Esto lo vemos en los versículos del 4 al 6. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Amados, en estos versículos, David resalta el gobierno soberano de Dios, mostrándolo como el altísimo y excelso Dios. Ahora, David cambia el ritmo de esta, de este salmo, de esta poesía, de una adoración personal a una adoración universal. Declara mirando hacia el futuro que llegará el día cuando todos los gobernantes de la tierra y por implicación, hermanos, todas las naciones vendrán a rendir adoración a ese Dios excelso, el Dios que gobierna soberanamente todo el universo. En ellos o ellos le adorarán, hermanos, precisamente cuando escuchen los dichos de su boca. Y esto es su palabra, su infalible palabra. Llegará el día cuando todos verán que esa palabra es verdadera. Verán por medio del cumplimiento de todas las promesas de Dios cuán grande es la gloria de Jehová, el Dios que es fiel a todas sus promesas. Ese día glorioso, hermanos, ese día que es el día en que nuestro Señor Jesucristo regresará en todo el esplendor de su gloria, ese día en que todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y no lo van a ver como un carpintero, lo van a ver como lo que Él es en realidad, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Comprobarán que Él es Dios, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta, note bien, todas las cosas con la palabra de su poder, nuestro soberano Dios. Nada escapa de su dominio soberano. Él es el Dios infinito en poder que gobierna soberanamente todo el universo. Él es el Altísimo. Él es el excelso Dios, que a pesar de que es un Dios alto, un Dios excelso, es un Dios inmanente también, es un Dios que está con sus hijos, con su pueblo. Ese es el Dios que se interesa, y es lo que ahora declara David, por los humildes, como es el caso de David, y mantiene bajo observación a los altivos. Y cuando el texto dice los mira de lejos, hermano, es que no indica que no los ve. Él sí sabe lo que está haciendo el impío. Él conoce al impío también de cerca, pero su favor, su gesed está con aquellos a los cuales, hermano, ha decidido soberanamente mostrarle su gracia, porque Él es el Dios soberano, porque Él es el excelso y eterno Dios. Y como dice David en sus propias palabras, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. Ahora, hermanos, ¿acaso esto no es otra razón extremadamente, infinitamente fuerte que nos impulsa a ofrecer a Dios una adoración genuina, no de labio fingido, verdadera, que estalla de un corazón que ha sido impactado al ver la perfección de Dios a través de sus obras, a través de quién es Él, revelado a través de su palabra? Cristo. Cristo, el Señor en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza. Hermanos, Cristo, el Señor al cual nosotros servimos, escuche, Él es el soberano Rey que gobierna todo el universo. Él tiene todo bajo su control soberano. ¿Acaso tendrá mucha importancia la circunstancia en que nos encontramos o que nos llegáramos a encontrar si tú tienes la firme convicción de que Él soberanamente controla todo el universo? Por ponerte un ejemplo,
Considera, hermano, si alguna vez has experimentado una injusticia por causa de personas poderosas que te han violentado tu derecho. Piensa en eso por un momento. Hay muchísimos ejemplos. Tal vez tú te has sentido como yo, porque en nosotros también pues, está ese deseo de justicia, ¿verdad? Y tú te indignas al ver que los gobiernos hoy del mundo están gobernando de una manera impía y oprimiendo a los pueblos. Tal vez tú estás angustiado como yo al ver que tu nación sufre por esos gobernantes que los oprimen. Mira cómo estas verdades nos ayudan a cobrar ánimo sabiendo que un día nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y ese día todos los hombres, ricos y pobres, poderosos y débiles, grandes y pequeños, hermanos, todos caerán de rodillas ante el Señor y todos tendrán que reconocer que Él es el Dios infinito en poder, el soberano Rey. Mi hermanito, toma fuerza en esta palabra y adora a Dios en base a su gobierno soberano también, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos 4:11. Ya hemos visto hasta aquí, hermanos, dos razones por las cuales los creyentes genuinos estamos llamados a ofrecer una adoración verdadera a Dios. Su misericordia abundante y por su gobierno soberano. Ahora consideremos la tercera razón, por su providencia constante. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Todo lo que vemos, hermanos, en estos dos versículos es la plena confianza del salmista en esa protección divina. Su confianza y su valor para enfrentar las circunstancias del futuro precisamente porque él ya ha tenido una experiencia con el Dios de misericordias, porque él ha tenido una experiencia propia, vivencial, con ese Dios que providencialmente cuida de él en todo tiempo. Como vemos en el versículo 3, ya Dios había respondido a su clamor y había mostrado su misericordia, librándole de la aflicción en el pasado y fortaleciendo su corazón. Recuerde, esa experiencia por la bondad y fidelidad de Dios ahora le permite declarar en el versículo 17 a David, si yo anduviere en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y vuelvo a decir, no sabemos con exactitud quiénes eran los enemigos de David en este momento. No sabemos si eran los filisteos o no sabemos. Pero sí sabemos que había muchos que deseaban ver la ruina del reino de David y la destrucción de su pueblo. Y aunque David sabía que la provisión del Señor no garantizaba la ausencia de dolor, y eso debemos saberlo, hermanos, Dios nos, nos protege, nos cuida, pero eso no nos hace inmunes al dolor y a las aflicciones. Aunque él sabía esto, él sabía que Dios cuidaría de él en conformidad con sus pactos y sus promesas. Aleluya. Hermanos, ya lo había hecho antes. Ya lo había hecho antes y lo volverá a hacer. Sabía que independientemente de las circunstancias que él pudiera atravesar, Dios proveería para darle protección y librarlo en todos los desafíos que podrían venir por delante. Tal convicción fue la que llevó al salmista a declarar en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Finalmente, en el verso 8, Dios nos muestra que la razón, Dios por medio del salmista, nos muestra que la razón más fuerte de la confianza de este hombre está en la providencia constante de Dios, precisamente en la hesed de Dios, en la hesed perdurable del Señor. Versículo 8, Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Y escucha ahora, tu misericordia, oh Jehová, expresión de alabanza y adoración al Señor, es
para siempre. Wow, es eterna, como Él es eterno. Pareciera aquí que en este momento confluyen todas las virtudes divinas, dado que la providencia divina no es otra cosa que Dios obrando en base a su poder soberano e infinito, ordenando todas las cosas a fin de preservar su creación particular y especialmente a sus hijos, y dado, hermanos, que nosotros somos la obra cumbre de sus manos, su cuidado protector está íntimamente relacionado con su infinita misericordia. Ahora, con toda esa seguridad en el corazón, David concluye el salmo diciendo, no desampares la obra de tus manos. Y esta palabra está en hebreo, significa no relajar el músculo de la mano para que se caiga o se suelte lo que sostiene la mano. David como ser humano le recuerda al Señor que Él es su propia obra. Y con esta figura el salmista presenta a Dios implícitamente, lo presenta, hermanitos, como un alfarero. Y nos hace recordar la creación en Génesis, Dios tomando el polvo de la tierra y haciendo al hombre, ¿verdad? Con esa figura, entonces, implícitamente David compara a Dios con un alfarero. Somos como frágiles vasijas de barro en las manos del alfarero. Hermanos, dependemos plenamente del cuidado protector de nuestro Dios. Y entonces Él le dice, es como parafraseando, es como si el Señor le dijera, no nos dejes caer, porque si me dejas caer yo me voy a hacer pedazos, me voy a hacer añicos. Qué figura tan elocuente, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, no hay dudas, no hay duda alguna en las palabras de David y no hay desconfianza. Más que una petición, lo que está haciendo David aquí es haciendo una declaración de alabanza que denota su plena confianza en Dios o su plena confianza en el cuidado providencial de Dios, quien jamás dejaría ni deja de proteger a sus hijos. Ahora, yo te pregunto, hermano, estamos hablando de este salmo, tú ahora mismo, tú estás pasando por una fuerte aflicción, o estás teniendo dificultad con alguien, o alguien que te amenaza, o estás experimentando aflicción por alguien que desea tu mal. Recuerda, mi hermano, que tu Dios y mi Dios es un Dios infinito en poder que cuida providencialmente a sus hijos, haciendo que todas las cosas ayuden para bien, como lo declara David en este salmo, al decir, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me edificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Hermano, acuérdate de las promesas en los labios de nuestro Señor Jesucristo, cuando en Mateo capítulo 5, verso 11, dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. Trae a tu corazón el recuerdo de esta perfección divina y que ella pueda infundirle ánimo y aliento y vivificar tu alma y puedas de esa manera llegar a adorar a Dios de una manera genuina, aún en medio de esta aflicción que estás atravesando. Entonces, hermanos, hemos aprendido por medio de este salmo tres razones por las cuales los creyentes genuinos estamos llamados a ofrecer una adoración verdadera a Dios. Su misericordia abundante, por su gobierno soberano y por su providencia constante. Tres virtudes que ilustran la perfección del carácter de nuestro Dios y lo hacen ser digno de la adoración genuina de todos sus hijos. ¿Tienes problemas para adorar genuinamente al Señor? Los hemos tenido, hermano. He luchado también con este tipo de dificultades. Y cuando he tenido aflicciones profundas, en ocasiones mi corazón ha desmayado y me he sentido tentado a renegar contra el Señor y a decir, oh, y a cuestionar su bondad y su misericordia. ¿Ha pasado eso? Tu mente divaga por diversos lugares cuando en la iglesia tus hermanitos están alabando y exaltando al Señor y tú pensando en tu deuda y en saber cuántas aflicciones y problemas.
Te distraes en el sermón y al terminar el Señor, tu actitud es más la de criticar al predicador que de criticarte a ti mismo. La fuerza de las aflicciones por las que estás atravesando, mi hermano, hoy quieren robarte el gozo y el deseo de adorar a Dios. He aquí el antídoto. Yo quiero recordarte cuando el Señor nos habló a través de Santiago y nos dijo en Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo quiero detenerme brevemente aquí antes de terminar. Hermano, ¿qué nos dice el Señor allí? No es que reaccionemos ante las aflicciones inmediatamente con gozo y alegría. Yo creo que nadie hace eso. Cuando viene la aflicción y el dolor, hermano, nos sentimos tristes. No hay pecado en eso. No hay pecado en eso. El Señor no nos está diciendo, y es un imperativo, tener por sumo gozo. Y dice, wow, en las pruebas. No, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que nosotros nos detengamos y reflexionemos y tomemos la decisión del gozo, hermano. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Y cómo? Hermanos, vamos a traer a nuestra mente toda esta, toda esta gloria desplegada acerca del Dios que adoramos en su palabra. Traigamos estas virtudes, estas perfecciones de Dios a nuestra mente. Hermano amado, el gozo no es ausencia de aflicción, no es eso. El gozo es la certeza de que Dios es inmutable en su carácter. Ninguna de esas virtudes de Dios va a cambiar por las circunstancias. Y Él cumplirá sus promesas de redención en nuestras vidas. El gozo es la convicción de la inmensa misericordia de nosotros, o la inmensa convicción de que la inmensa misericordia de Dios ha sido derramada en nosotros. Hermanos, es la convicción del soberano gobierno de Dios sobre todas las cosas y de su cuidado protector continuo en la vida de sus hijos. Pide a Dios que te muestre por su palabra las maravillas de su gloria que allí están reveladas todos los días de tu vida. Obviamente, acércate a su palabra y acércate intencionalmente para ver la gloria de Dios reflejada en sus palabras. Pide a Dios que te ayude a deleitarte siempre en su grandeza. Adórale sabiendo, hermano amado, que un día esa será nuestra eterna misión en los cielos, darle toda honra y adoración a aquel que es digno de recibirla por los siglos de los siglos. Ahora, si bien es cierto que este salmo es una invitación a la adoración, no podemos pasar por alto el hecho de que solo los creyentes redimidos por la sangre de Cristo, que han experimentado la abundancia de su gracia redentora, podrán ofrecer una adoración genuina a Dios tal como Él la demanda de su palabra. Una adoración genuina que no sucumba jamás ante la dureza de las pruebas y las más grandes aflicciones. Esa es una gracia que ha sido otorgada a los hijos de Dios. Una vida de pecado jamás será agradable ante sus ojos. Jamás. Al contrario, la ira de Dios está sobre el impío todos los días, sobre el que hace lo malo todos los días de su vida. Y si muere en esa condición, solo la guarda el más severo de los juicios divinos. Buena noticia. La buena noticia es que hoy tú también puedes recibir el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que te capacitará para vivir la vida de adoración que Dios demanda si arrepentido de tus pecados tú vienes a Cristo en fe, confiando en Él plenamente como tu único y suficiente Salvador. Entonces, y solo entonces, Dios perdonará tus pecados. Serás tomado como hijo y vendrás a ser parte de la gran familia de Dios, esa familia que un día, hermanos, se unirá a los coros celestiales que adorarán perfecta y eternamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow, hermanos. Solamente así podrás adorarle en plena paz y seguridad, sabiendo que Dios cumplirá todas sus promesas en ti, todos sus propósitos. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos por dejarnos ver la hermosura de tu gloria a través de tus
de tu perfección revelada en tu palabra, perfección de tu carácter. Permite ahora que tu Espíritu traiga a nuestras mentes tan grandes y gloriosas verdades para que podamos darte adoración verdadera todos los días de nuestras vidas y en cualquier circunstancia que nos encontremos. En el nombre de nuestro bendito y dulce Salvador, te damos gracias. Amén y amén. Sí, fue la